Hola, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí y a los que nos estáis viendo por las redes sociales. Hoy tocamos un tema muy interesante y que está de mucha actualidad en este momento. Y el tema es la testosterona bélica y las da José Méndez, la expone. José, te doy la palabra. Hola, buenas. A ver si me salgo yo de este jardín en cual me he metido. Antes de nada, quiero decir que esto no pretendo y si se puede, y si alguien puede entender, no es mi pretensión posicionarme ni a un lado ni a otro, ni ser de no a la guerra o sí a la guerra. Considero que todos los actores que hay allí poco democráticos son y en sí los que vamos a pagar el pato vamos a ser los europeos como siempre. Empezamos a importar muy poco en el mundo. Nos están avanzando por todos los lados y así nos va. Eh, Cuando hubo ya no hablemos en sí del conflicto de los Balcanes, de la disgregación de la antigua Yugoslavia, ¿no? Pero sí me remonto porque veo ciertos paralelismos cuando hubo la declaración de independencia de Kosovo y el rápido abrazo que dieron la gran mayoría de países de la Unión Europea, ya empecé yo allí a ver que eso no, sin saber todos los derroteros que están llevando, yo no lo veía muy claro. Evidentemente, Crimea, que fue el primer paso de, digásemos, como invasión de los rusos, viene de allí, ¿no? Eh, la Unión Europea dio sustento a Kosovo argumentando de que era la libre determinación de una parte de una parte de Yugoslavia, ¿no? Cuando bajo mi punto de vista no era así, ¿no? Sino más bien de una parte de la población de ese territorio en concreto. Y la anexión de Rusia, la anexión por parte de Rusia digásemos, de la República de Crimea, evidentemente también viene de esos polvos, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué a Kosovo la Unión Europea le dio plenamente apoyo y no rechistó? Y en cambio, cuando Rusia invadió, porque realmente en sí invadió, la actual Rusia invadió la República de Kosovo, todos los países de Occidente saltaron encima. Eh, Eso a mí Yo, Paquita es presente y algunas personas que yo dije que, bueno, si empezaron a reconocer la libre autodeterminación de Kosovo cuando en realidad no es un país de facto libre y soberano, ya que está muy influenciado por Albania, perfectamente otros podían hacer algo parecido con territorios que piensan que o han formado parte o pueden o que en sí son de facto ese territorio, ¿no? Eh, no hay peor cosa que una pelea entre familiares. Si tú te peleas con una persona que no es de tu familia,
las consecuencias pueden ser graves, pero no serán tan graves que cuando en sí te peleas con un familiar tuyo. Y es lo que está pasando en Europa Oriental. Como yo no tengo mucho don de palabra, en cierta manera me he ayudado un poco de la Wikipedia, que no es que sea para tenerlo en cuenta, pero vamos, sí que te da un cierto grado de solvencia. Digo esto porque si miramos bien, igual que dicen que Serbia, el territorio primogénito, el primitivo de Serbia era Kosovo, hay un paralelismo también en el conflicto que tenemos ahora con Ucrania. Dícese que cuando los eslavos invadieron, repoblaron todas aquellas tierras, el Estado, digásemos, que es en sí Rusia, empezó por Ucrania, que se le llamaba, creo recordar que se le llamaba Rus de Kiev. Y habían, aparte de Rusia y de Ucrania, habían otras nacionalidades que ahora se han extinguido, bueno, se han disgregado de la Unión, de lo que fue la Unión Soviética, que ahora bien en sí no las recuerdo, tendría que mirar el mapa. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, para que entendamos el conflicto en sí y por qué todas estas casualidades y por qué las actitudes de unos y por las actitudes de otros. ¿Por qué cree Rusia que tiene la legitimidad de una parte de Ucrania anexionársela, como eso es lo que da a entender o lo que realmente pretende? ¿No? Si nos miramos lo que fue el antiguo, bueno, aún existe lo que llamaron el CEI, Comunidad de Estados Independientes, realmente esa comunidad que vendría a ser un poco más débil y un poco más pequeño, lo que es la Unión Europea, pero en sí con los países del este, digásemos, las repúblicas fundadoras y federaciones fundadoras fueron la República de Ucrania, aunque no llegó a participar, es cierto, Bielorrusia y Rusia. Y después se le fueron añadiendo todas las repúblicas exsoviéticas que formaban parte de ese grandioso mastodonte que fue la Unión Soviética. La segunda parte que me gustaría decir, los paralelismos que tienen en que todos los países que están involucrados o que están tomando cabeza de partido, da la casualidad que todos, excepto Alemania, son repúblicas semipresidencialistas. Estados Unidos es una república semipresidencialista, Francia es una república semipresidencialista, Rusia, ¿qué vamos a decir? También es semipresidencialista, y Ucrania, evidente, también, o sea, un Estado que toma la forma mixta de jefatura del Estado y jefatura del gobierno en una sola persona, pues a mí me da, no veo una auténtica soberanía en sí del pueblo. Alemania es el único país de los que están allí metidos, pero él está por otro caso que no es semipresidencialista, sino que es una república parlamentaria. Por otro lado, el tema este de la OTAN, que yo aún no la acabo. Si leemos las letras de la OTAN es Unión, Organización
nacional de Organización de Países del Atlántico Norte. Evidentemente, los países son soberanos de entrar en las organizaciones que ellos quieran. Pero igual que no veo qué pinta Turquía en este tratado, o tampoco más allá de que Italia pueda ser un apéndice de la Europa central, no sé qué pintan en ese tratado, ¿no? O sea, en definitiva, hay muchos cabos. Después está lo que he dicho al principio, de que al final los platos rotos los vamos a pagar los europeos. Europa Central y Europa del Norte depende mucho del gas y de los combustibles de Rusia. A Estados Unidos le importa un pimiento porque ellos no tienen problemas de recepción de gas. Nosotros, en cierta manera, también nos debería importar un pimiento, pero vamos a salir aún posiblemente peor que ellos, porque posiblemente, y valga la redundancia, Europa se va a calentar de los hidrocarburos de África, concretamente de Argelia. Haciendo un pequeño inciso y yéndome para atrás, al igual que España está bien posicionada para recibir gas, ya que tenemos 6 puertos, 3 en el Atlántico y 3 en el Mediterráneo, con suficiente capacidad para almacenar gas, y tenemos 2 gaseoductos, aunque uno está cerrado. La conexión de Europa, de España con Europa no es buena. Solamente hay un gaseoducto y con 2 ramificaciones muy pequeñas, porque Francia nunca accedió a hacer la interconexión. Para una persona que no es experta, es muy difícil atar todo esto que he dicho. Pero en sí, en el fondo, lo que en sí veo es unas ansias nostálgicas por parte de Rusia, unas ansias nostálgicas por parte de Estados Unidos y su alátare mayor, y da la casualidad que no hay más burro que el Boris Johnson, que es Reino Unido, y después las orejas de Alemania, que las está viendo como se le están enfriando, ¿no? Y bueno, en sí, a partir de aquí, podéis decir la vuestra. Vuelvo a decir, para mí, no creo que se trate de democracia sí o democracia no, quién es más bueno y quién es más malo, sino que aquí yo creo que es como, o sea, hubo un tiempo también que se dijo, no, España no se disgregará como la antigua Yugoslavia, pero es como decir, Cataluña sin la Comunidad Autónoma Valenciana y sin las Islas Baleares, cuando formamos en sí un solo cuerpo, ¿no? Por otra parte, que se me ha olvidado también, el idioma que tienen, a pesar de que el ucraniano y el ruso no son dialectos, o sea, el ucraniano no es un dialecto del ruso, ni el ruso del ucraniano, sí que tienen la misma matriz y prácticamente son idénticos, ¿no? Por eso decía que sí, yo lo poco que he leído, hay en en ciertas partes de Ucrania precisamente son las que dicen que son más prorrusas, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, no se trata ni decir sí a la guerra ni no a la guerra, como hay gente aquí que ya está empezando a decir no a la guerra, y sí veo más bien un problema de nostalgia por parte de los dos mastodontes. Y nosotros, Europa, como siempre,
pues mirando al lado contrario, siempre mirando hacia el océano Atlántico, cuando a lo mejor deberíamos mirar más hacia el Pacífico, ya que en sí Rusia no deja de ser una parte de Europa. Y me quedo aquí. A partir de aquí ya me podéis bombardear, podéis decir que lo he hecho fatal, lo que queráis, tanto me da. Vale, José, de acuerdo. Gracias por tu exposición. Lo que sí que a lo mejor tendrás alguna pregunta, apúntatelas por si tienes que aclarar algunas cosas, ¿vale? Sí puedo responderlas, pero no soy un experto en esto, ¿eh? Bueno, las preguntas, si hacéis alguna pregunta, ya sabéis que él la apuntará y cuando le toque intentará disiparlas. Bueno, primero me ha pedido ya Blay palabra. Te la voy a dar ya, Blay. ¿De acuerdo? De acuerdo. No, vamos a ver, José, es que lo has hecho bien, la exposición es correcta. Lo que yo veo la pequeña diferencia y es de que el interés ruso en este tema, y lo ha explicado mucha gente, es el acceso al mar por la parte sur. Entonces, ahora tienen Crimea. Crimea ya está, ya es prorrusa, aunque sea entre comillas, una nación independiente, pero les falta el corredor. O sea, si lo que están intentando negociar, lo que están negociando realmente es un corredor estrechito, ¿no? Necesitan una autopista para que pasen camiones desde allí hasta Crimea para que puedan acceder al mar. Porque es que si no, todas las exportaciones que tienen que hacer, las tienen que hacer a través del Báltico, tienen que hacer por arriba y les cuesta mucho. Entonces lo que quieren es acceder al Mediterráneo, porque accediendo al Mediterráneo salen por Gibraltar o por el canal de Suez y llegan donde quieren. Eso antes lo tenían. Antes de la digamos, disgregación de la Unión Soviética, eso ya lo tenían. Pero cuando se disgregó, se les plantó ahí en medio una cosa que les impedía esa salida. Y yo básicamente es lo que estoy viendo. Lo de la OTAN es en español, porque en inglés es NATO. North Atlantic Organization. O sea, se llama así. Vamos a ver, ahí está metido todo. Bueno, entonces, cuando se montó y cuando se hizo el enfriamiento de la guerra, el calentamiento, porque el enfriamiento no podía ser, de la Guerra Fría, que era aquello de Rusia, ¿vale? Se pactó, y eso es cierto, de que no intentarían meter en la NATO o en la OTAN, como queráis, los países que estuvieran pegados a Rusia. Pero como los americanos son así y como los europeos somos así, pues se ha ido cada vez acercando más. Están en desacuerdo con Estonia y Lituania, que están arriba del todo. ¿Por qué? Porque cuando un país entra en la OTAN o en la NATO, Estados Unidos puede poner allí una base militar, como las 4 o 5 que tenemos aquí en España. Y todos los rusos no están de acuerdo, cosa que me parece bien. O sea, es un problema vamos a ver, yo no quiero, o sea, vamos a ver, pactamos que no nos vamos a morder. Los misiles van a estar lejos, ¿vale? Eso lo pactaron en su momento. Pero si yo pongo una base ahí en la frontera, está cerca. Y eso es la segunda parte. Pero la primera parte, desde mi punto de vista, y no lo digo yo, lo he leído en algún artículo, de que Rusia lo que quiere es tener acceso al mar por esa zona. ¿Por qué? Porque sus transportes de mercancías y sus exportaciones, entre comillas,
sus exportaciones le salen más baratas haciéndolas por abajo que después que dando toda la vuelta por arriba. Porque aquello de arriba, aparte, lo tienen que hacer muchas veces con rompehielos, porque está... Bueno, ahora con el cambio climático a lo mejor ya resulta que se convierte en un mar tropical y ya no hay necesidad, pero que es mucha más distancia. En cambio, por abajo acceden a la India, acceden a África mucho más deprisa. Ellos, o sea, ya cuando consiguen lo de Crimea, ya les fue de puta madre. Y ahora solo les falta un trocito para que puedan llegar con transporte terrestre. Que ahora lo hacen, pero lo tienen que hacer con transporte aéreo. Y entonces están presionando su negociación, entre comillas, que es lo que dice el Macron, que hasta va a ser el intermediador y que va a negociar y que no sé qué. Lo único que quieren, o sea, en cuanto les dé el trocito de tierra ese, que tampoco es muy grande, que les permita pasar ahí con camiones, verás cómo se acaba la presión. Es mi punto de vista y la opinión de otra gente, no la mía solo. De acuerdo, Blay, gracias por tu opinión. A ver. Pepa, ¿me habías pedido palabra? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Blay. El corredor lo necesita Rusia porque como es gigante, la salida al mar la tiene por imposición arriba en el norte porque por otras historias tiene ese pequeño corredor por el norte. Por el este, allá por la zona de Japón, tiene otro trozo, pero es el norte y casi siempre está helado y estamos hablando de miles y miles y miles de kilómetros. ¿Qué ocurre? Que con el desmembramiento, con la caída de la URSS, la imposición que tenía Moscú sobre todas las repúblicas, digo adquiridas porque hubo además hubo una repoblación, impusieron población. Por ejemplo, había un proyecto muy chulo de liberar todos los peajes que hay que pasar por la ruta de la seda. La ruta de la seda, desde más o menos el estudio era desde París hasta Pekín. Se pasa por la tira de países. Un camión pasa por la tira de países. Entonces, había un proyecto de hacer un solo, ¿cómo se llama? Impuesto que repercutía en todos los países, pero un solo impuesto para el bolígrafo que va de París a Pekín. Y no en cada país pagar, bueno, como todo se ha ido alterando, eso está parado. Que ellos bajen al mar, claro que lo necesitan y estamos hablando de una filosofía que son los eslavos, que tienen una forma de proceder muy diferente a la europea. Europa, si por algo se caracteriza, hablando de Europa, en general, por la antigüedad, descontando a China y descontando a India, pero como modernidad, Europa es antigua, es una gerontocracia, es decir, todo el sistema moderno de la humanidad más reciente, desde el año 700 a.C., que viene de Grecia y viene de Europa, de Roma. Nosotros, aquí el talante es uno y quizá va la cosa un poco, vamos más lentos, pero ¿por qué? Porque ya somos muy mayores y ya somos muy de otra forma de proceder. Quizá aquí se conserva todavía ese discurso que hacían los griegos, los romanos. Los eslavos circulan de manera diferente y entre ellos se pelean de manera muy distinta. Además, son pendencieros, les gusta pelearse. Y cuando cayeron las repúblicas y cada república se hizo suya,
Rusia, lo que es la Rusia de Moscú, tiene serios problemas para entenderse con el Tayikistán, con Georgia, con el Uzbekistán, con el Kazajstán, etcétera, etcétera. Y ya no hablo de los demás del este que tocan con China y con India, porque ahí están como mucho con uñas. El enclave es esa salida al mar para ellos, en la parte buena, negociar y tener acceso a los bienes y que no sea por avión. Yo lo veo igual que el Blay, aparte de más historias, ¿eh? Y ahora que hable otro. Gracias, Pepa, por tu comentario. No sé si estáis animados a decir algo. Muy complicado este tema. El tema, vale, José. Vale, José, te doy la palabra. No, sí, sí, ciertamente tenéis razón, porque como es un tema que no lo dominas a ciencia cierta, todo eso en cierta manera también se ha quedado a un lado, ¿no? Influye mucho lo que fue la ruta de la seda, obviamente, y que puede influir, no lo pongo en cuestión lo que ha dicho Blay y tú, Pepa, sobre, digásemos, una salida por carretera hacia digásemos hacia Turquía, hacia la zona de baja de Euroasia, pues también, ¿no? Pero yo más bien, ante estos personajes y ante estos países que, como bien has dicho tú, Pepa, que yo no a tanto no he llegado, de que les gusta mucho la guerra y que son pendenciosos, no sabía, sí que es el personaje como se las gasta, tanto el de Ucrania como el de, posiblemente sea por lo que dices tú, como el Putin, o incluso en sí como es Estados Unidos, que necesita que haya un follón bastante lejos de su territorio, pero que le haga participar, pues para mover toda su industria que tiene allí. Rusia, ¿qué es lo que tiene? Industria, lo que se dice industria, no, solamente tiene hidrocarburos y masa forestal. Hombre, es mucho, ojo. Tiene las mayores explotaciones de hidrocarburos que hay en el mundo, aún por explotar. ¿Vale? No creo que sean tan burros los rusos como para enemistarse, pero sí generan una cierta presión para que Europa intente de una vez por todas mirar hacia ese lado. Yo en cierta manera de economía no entiendo, pero es en sí lo que veo. Ucrania no fue, yo no sé por lo que fue invadida, pero no creo que fuera invadida por así, sino más bien por un sentimiento de nostalgia, de pertenencia de lo que es Rusia y de lo que fue el Principado de Rusia. Y yo veo que las repúblicas que hay tocando, que de hecho son aún, bueno, no se sabe ya, son territorio de Ucrania oficialmente, pero que son prorrusas, pues también. Y eso es en sí lo que veo. Obviamente la salida por el mar Báltico, la salida al Mediterráneo, eso es una vía de escape impresionante, que no tenerla que hacer por el Pacífico o, como habéis dicho, por el Océano Antártico, ¿no? Eso es obvio. Pero yo más bien pienso que a Rusia, cuando la Unión Europea reconoció a Kosovo, allí se le abrieron los ojos y dijo, esta es la mía. Y así nos va. Ellos están, en cierta manera, intentando reorganizar de una manera o de otra lo que fue la Unión Soviética. ¿Está? Sí. Vale, gracias, José, por tu opinión.
Perdón, otra frase más. Porque si se trata tan solo de guerra, lo que sería de pegarse hostias, pues mira, los rusos que se fueran hacia el Pacífico y los norteamericanos hacia Alaska, y vamos, no necesitarían cohetes de largo alcance, con cohetes de corto alcance, seguro que se mataban todos. Vale, gracias. ¿Habías pedido tú, Pepa, palabra? Sí, yo lo había pedido. A ver, el planeta ahora tal y como está, nadie quiere conflictos porque es que haremos fuegos artificiales, porque hay tal cantidad de armamento que colapsamos el propio sistema. Ahí hay que tener siempre mucho cuidado. Es verdad que como no hay conflictos generalizados, hay que buscar alguno. Y todas las medidas de control se tienen. A ver, si lo que era Rusia, geopolíticamente, ella necesita, porque es su poderío, porque es su forma, eso ya les viene de antiguo, porque en la época de los zares también mandaban mucho y tenían ese control, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, hay repúblicas que las tiene compradas porque les ayuda, etcétera, pero, por ejemplo, la parte de abajo, la parte del Uzbekistán, la parte de Georgia, todas estas miran también hacia Europa. ¿Por qué? Porque es un anhelo del ser humano aspirar a algo mejor. El principio, nosotros porque ahora ya tenemos un poco olvidada también la dictadura, porque ya han pasado unos cuantos años. Y vemos muy normal poder reunirnos como nos estamos reuniendo ahora mismo, aquí en Internet. Podemos estar hablando tranquilamente o te puedes encontrar en el café y charlar y rajar de quien te dé la gana con plena tranquilidad. Yo por gente que conozco de esa zona de Ucrania, eso no lo pueden hacer ni siquiera todavía, porque siempre hay gente que está ahí porque es un sistema de control extra, le pasa como a la parte china, hay un sistema de control. ¿Por qué? Porque así tengo yo vigilada a la población. La necesidad, el anhelo de mejorar, ellos lo miran para nosotros en líneas generales, ni pasamos frío, ni pasamos hambre, ni pasamos según qué necesidades. En líneas generales, el ciudadano europeo, vamos a ver, ellos sí que tienen esos problemas y que pueden tener acceso a la educación que el propio partido político que manda dice, y nada más. Y el que tiene derecho a viajar, el que tiene derecho tal, son determinados sectores. El ciudadano normal de cualquier sitio de allí no puede hacerlo. Entonces, ese anhelo de buscar una mejora está. Y luego vienen todos los entresijos políticos de el 007 que va viajando por todo el mundo. Y entonces va sembrando esas semillas de inestabilidad. Pero yo veo normal que todo el ciudadano de todas esas zonas mire hacia Europa, porque quieren mejorar. Otra cosa es cuando esta República Rusa se fija en Turquía. Turquía es un punto de inestabilidad, es un punto muy complejo, pero desde siglos atrás, ¿vale? Ahí tenemos la zona de Armenia, tenemos todos esos caminos que entre ellos conocen y que pueden causar problemas. De ahí que la OTAN tenga bases como las tiene también aquí en España, porque son enclaves geopolíticos para tener muy controlado no solamente al mundo de eslavo, sino a los otros mundos. Entonces, es complejo y cuando vas analizando te va saliendo un punto, te va saliendo otro. Y ahora cedo mi palabra, ¿eh?
Gracias por tu opinión, Pepa. A ver. Blay. Vamos a ver, no, sí, estoy de acuerdo vamos a ver, yo creo que lo que estaba haciendo o lo que intentó hacer Rusia cuando se disgregó, o lo que está intentando hacer ahora, sería una especie de Unión Europea, entre comillas, pero con los países eslavos. Pero no lo ha conseguido. En algunos sitios sí, en otros no. ¿Por qué? Es lo que decías hace un momento, Pepa, que esos países miran más hacia Occidente, o sea, hacia Europa, porque creen que van a tener mejor nivel de vida que hacia el otro lado. Y en eso no estoy tan de acuerdo, porque Rusia en sí misma es una potencia muy importante. A nivel de educación, a nivel de universidades, a nivel de investigación, a nivel de... es una potencia muy fuerte. Entonces, lo que pasa es que, claro, los países van a lo fácil. Al dinero rápido, al que les pongan un Zara, coño, hablando claro. Y perdón por el... Está bien. Quieren un Zara y quieren un Stradivarius. En cambio, con la parte otra, que van un poco más retrasados en ese sentido, y un McDonald's y mucha Coca-Cola, como el José, que quiere mucha Coca-Cola. Entonces, el problema es ese. Es que no sé exactamente Rusia lo que hace en ese sentido, pero yo creo que si se abriera un poco más en la parte... De todas formas, ya por lo que he leído, ya en Rusia ya empieza a haber mucha discoteca, mucha tienda de diseño, mucha historia de este tipo. Y yo no sé si el Amancio Ortega habrá conseguido meter algún Zara en Moscú, pero no me extrañaría, la verdad. Pero la cosa es va en este sentido. Pero que el nivel de educación, porque vamos a ver, básicamente durante muchos años, la educación, podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo con el régimen de la Unión Soviética o en su momento. Pero la educación era gratuita. Y era de un muy alto nivel. Vamos a ver, en Cuba, que la estamos, no tiene nada que ver con el tema, pero para poner un ejemplo, en Cuba los médicos están súper buscados en todo el mundo. El nivel de investigación a nivel médico está y se supone que es una dictadura. En Rusia pasó exactamente lo mismo. Como la educación era gratuita, todo el mundo podía acceder a la educación, los mejores llegaron a niveles muy altos, mucho más altos. Y bueno, vamos aparte de a nivel tecnológico y a nivel científico, también. Aquí, ¿qué nos encontramos? Pues sí, pues si quieres de esto, tienes que irte a escuelas privadas que cuestan una fortuna y yo no sé si exactamente llega. Es que, claro, el problema está en que si la educación es global, si la investigación es global y esta es toda pagada por el Estado, yo creo que se consiguen más avances. Desde mi punto de vista, y en ese sentido no puedo asegurarlo porque no estoy seguro de si estos datos son correctos. Pero que tanto en Cuba, a nivel de médicos, como en Rusia, a nivel de científicos, o sea, a nivel de tecnología, a nivel de electrónica, a nivel de... eran
muy avanzados, desde mi punto de vista, o por lo menos por la información que tengo yo. Y entonces lo que pasa es que las naciones esas satélites miran más hacia Europa. ¿Por qué? Porque queda mucho mejor tener... Vamos a ver, el problema que tenía Rusia es que la fabricación de productos de consumo era estatal. Entonces, no... O sea, sí, fabricaban zapatos, pero todos iguales. Fabricaban camisas, pero todas iguales. Necesitaban un Zara que les hiciera cositas diferentes. Ahora ya lo están haciendo, ¿eh? Pero en su momento sí. Entonces, los países satélites más. Y si encima estaban cerca de Europa y Europa les podía dar... Bueno, me parece que me estoy enrollando más de lo que quería. Ya está. Vale, gracias, Blay, por tu opinión. José, ¿habías pedido? Sí. No, a ver, Un todo... momento, José. Animo a los demás a que digáis alguna opinión o algo sobre esto, porque si no, solo se va a quedar entre 2 o 3 y no se va a abrir la tertulia. Es tan interesante que esté abierta a más opiniones sobre el tema, ¿vale? Vale, ya te doy la palabra, José. No, a ver, vuelvo a decir que yo no intento, bajo mi punto de vista, a ver quién es mejor o quién es peor. No, yo simplemente estoy viendo qué es el problema que tenemos en Europa. Es lo importante, realmente importante. Alemania está diciendo, bueno, a ver, vamos a bajar el suflé, vamos a esto, no porque sean muy pacifistas, sino más bien porque les va el tener gas dentro de 6 meses o no tenerlo. Y no porque Rusia no se lo quiera vender, porque allí también pasa un gasoducto por Ucrania. O sea, vamos a decir las cosas, que allí está todo enmarejado. Yo simplemente me he venido a referir en el... o sea, a veces a la gente cuando dicen, no, es que la expresión más democrática, más limpia y más todo es hacer un referéndum. Y a veces los referéndums conllevan problemas y circunstancias que nos sobrepasan. Que a Estados Unidos, vuelvo a decir, le va de maravilla, de perla, porque ellos están en otro continente y además por un charco muy grande. El problema lo tenemos aquí y es lo que yo en cierta manera estoy intentando hacer el paralelismo de dónde nos llevan las cosas. Yo no voy a discutir que la antigua Yugoslavia no fuera artificial, evidentemente era artificial. No vayamos a decir las luchas internas que tenían antes de la Primera Guerra Mundial Serbia y Croacia. Yo simplemente me baso en que a una nación sometida como se sometió a Serbia, más allá de que tuviera razón en los comportamientos de sus dirigentes o fueran desecables, cuando se la humilla, como se la humilló con el tema de Kosovo, no estoy hablando ni de Montenegro, ni de Croacia, ni nada de las otras partes de lo que formaron en sí la antigua Yugoslavia. Cuando se le da el reconocimiento que dio Europa, me parece que solamente España fue el único que no reconoce a Kosovo, porque entiende que reconocer a Kosovo es abrir melones que no está por la labor, pasa lo que pasó en Crimea, que ellos también dijeron, bueno, si los crimeanos hacen un referéndum no de autodeterminación, sino de anexión a Rusia, ¿por qué vosotros os metéis aquí? Es en sí en lo que me vengo. Evidentemente que la macroeconomía de la que habéis hablado vosotros, que estáis mejor preparados que yo para hablar de este tema, no, lo digo seriamente, porque
domináis más el tema, pues debe influir, claro que debe influir, y muchísimo, pero las raíces, los conflictos, siempre estallan por sentimientos, y los sentimientos son esos: pertenencia. ¿Cuáles son las repúblicas de la antigua Unión Soviética que se quieren unir a Europa? Bueno, Letonia, Lituania y Estonia, que son las que están en la parte norte, tocando en cierta manera lo que es Finlandia, Suecia, Noruega, todo el norte, el Báltico. Pero de las otras repúblicas, digásemos, centroasiáticas, que son las que ha nombrado Pepa, pues no están mucho por la labor. Más bien todas forman parte de lo que yo he dicho, el pequeño mercado común que tenían, que era que es de hecho aún la CEI, que no sé para qué sirve, pero bueno, está allí. Y es allí a lo que me voy. En sí es eso, la geopolítica, no la macropolítica ni la macroeconomía, sino la geopolítica. Y la geopolítica nos dice que las hostias siempre las recibimos los europeos. Y la geopolítica actualmente nos dice que los europeos no pintamos nada, porque China y la Unión Soviética, bueno, sí, vamos a decir, ¿qué carajos? El sucedáneo de Unión Soviética, porque en el fondo están dominando más o menos, o intentan dominar lo que ya en cierta manera dominaban anteriormente en Sudamérica, los países bolivarianos, por llamarles de un nombre que yo no los considero así, y Cuba, y por el otro lado, pues Rusia y China. Mira por dónde el único partido comunista en cierta manera con peso fuerte está en China, con lo cual el Putin, ya no porque perteneció a la Gestapo, a la Gestapo, por Dios, como ahí no me sale el nombre de los espías rusos, KGB. La KGB, pues más allá de eso, en cierta manera, es cómo están jugando, Putin está simplemente diciendo a los europeos, a los potentes europeos, alemanes y suecos y todos esos, que son primos hermanos de los eslavos, les está diciendo: ojito, que ya os he dado una hostia y no os quiero dar más hostias para dominaros. Y efectivamente, en cierta manera, eso es lo que yo estoy intentando unir un poco lo que es el sentimiento, y es lo que ha llevado a todo que en el lenguaje anterior que tenía yo sería la mierda esta, pero en el lenguaje pulcro sería a toda esta deriva, es en sí lo que intento o intentaba decir, ¿qué carajos, qué jopelines estamos haciendo los europeos para dominar algo? ¿Y qué carajos con nuestras decisiones estamos tomando que aún no aprendemos de aceptar a países que a lo mejor egoístamente no los deberíamos aceptar o reconocer, mejor dicho, en este caso? Y he dicho. Vale, gracias por tu opinión, José. Marta, puedes abrir el micrófono, te doy la palabra. No, que digo que, a ver, es un problema muy complicado esto, porque yo no hablo mucho porque no desconozco mucho el tema. A ver, ellos tienen unos conflictos que yo creo que no están resueltos del pasado, como siempre, y encima se agrega esto, ¿no? La situación de querer tener puntos estratégicos y que uno dice que sí y el otro dice que no, puesto que son países diferentes. Entonces Europa sí, pero es que somos dependientes de los recursos. Europa no tiene recursos y nosotros nos salvamos de que Argelia a lo mejor se pueda venir el gas de allí, pero sí que afecta. Si no afectara, pues no creo que nos metiéramos tanto. Bueno, salvo que somos de la OTAN, evidentemente, pero afecta la situación económica.
Y bueno, nada más, yo no puedo hablar más porque desconozco, o sea, no me muevo en el mundo de contactos para poder hablar, porque hablas con ellos y cada uno también te explica lo suyo. Y bueno, no sé, es complicado y bueno, supongo que nosotros lo vemos desde este punto de vista, pero también la información que nos llega, a ver saber cuál es la información auténtica. Y bueno, yo creo que, sinceramente, creo que también son temas que no se resolvieron en su momento y nunca se resolvieron. Se ganó el más poderoso y nada más, pero problemas que ya arrastraban. Y eso también es verdad, que siempre salen, claro, eso es como cuando hay un conflicto. Bueno, pues ya está, nada más. Gracias, Marta, por tu opinión. A ver, como mientras las demás solo pensáis, a ver, yo he estado mirando también, no soy una gran, bueno, de todo esto tampoco tengo grandes ideas. Lo único que me ha sorprendido que en estos últimos meses este conflicto se haya explotado, como aquel que dice, para todos nosotros. Y una de las consecuencias que hemos tenido y nos están repercutiendo es la subida de tanto de la energía, del gas, como de la electricidad. Y aunque digáis que no es por eso, yo creo que por ahí van los derroteros. A ver, entiendo que Rusia, lo que no le hace gracia es que la OTAN meta allí, o sea, Ucrania se haga, esto lo digo en grandes rasgos, que tampoco no soy especializada en la geografía esta, meta allí misiles mirando para su país. A ver, Rusia se cree que aquello es un coto y es de ella, porque en realidad ese territorio fue era territorio de Rusia, era uno de los países agregados a Rusia, o lo que queráis decir, porque no sé muy bien de esto. Tanto es así que una parte de Ucrania ya se la anexionaron los rusos. Primero se disgregaron en aquel tiempo, ¿no? Hace años. Cayendo todo lo que eran los países rusos y todo alrededor. Y después, años después, una parte de Ucrania se ha vuelto otra vez con Rusia. Y entonces ella cree que, claro, eso es como un territorio suyo y no puede permitir que ni los europeos y menos los americanos metan allí la mano. Estará bien de lo que habéis dicho vosotros, que también le interesa porque necesita un escape para poder ellos mandar sus gases o lo que sea a Europa o a otros países. Pero lo que tenemos que tener bien clarito todos es que a los que menos nos interesa que se arme un conflicto, por mucho que diga la OTAN o los Estados Unidos o hasta los chinos, que ahora también se quieren meter por medio, es que armemos un conflicto aquí en nuestro propio continente. A ver, por mucho que digan. Yo lo que me acuerdo que hace años, lo he estado mirando también, cuando pasó en Cuba, que los rusos quisieron, bueno, los cubanos, ya sabéis, con Fidel Castro, eran pro-soviéticos y quisieron los rusos meter misiles mirando a Estados Unidos. Estados Unidos enseguida fue, cuando Kennedy, la época de Kennedy, a invadir Cuba. Dejó que los paisanos que habían salido se metieran allí, que fue también una derrota de los americanos. No lo consiguieron al final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si dejamos que todo esto vaya a más, lo que vamos a conseguir, según dicen, a ver, el gas aquí lo tenemos más o menos bien, según dicen, pero sobre todo Alemania es la que recibe más todos estos gases y de todo, combustibles. Primero, que yo creo que a Alemania no le interesa, es una de las que menos le interesan por eso.
y Francia también. ¿Y qué pasará con el gas que viene a España? ¿Qué creéis? ¿Que nos lo van a dejar, que nos lo traigan aquí nosotros y los demás países se van a quedar fríos como un tarambano? No, no lo quitarán. Dirán, no, no, es que esto es de todos. Aquí otro problema. Total, que no es porque se maten entre ellos. A ver, no es que no me importe, lo digo sinceramente, sí que me importa, porque aquí los que van a perder más son los civiles, la gente que no tiene muchas veces ni para, porque no se lo han explicado bien, porque a mí que no me digan que si le explican bien de que si a sus territorios los van a bombardear, los van a acosar y los van a matar y van a violar a esas mujeres y a sus hombres los van a meter en un campo de concentración y eso es lo mejor que puede pasar, no vayan a querer, en fin, total, que yo lo veo todo esto muy mal, y que como no se pongan los países que realmente yo creo que son la mayoría occidentales, diciendo que no, que aquí se dejen de cuentos chinos, que ni... Porque ya habéis visto que los rusos enseguida han ido a hablar con los chinos. Se están haciendo aliados bien para poder que todo esto no vaya en contra de ellos y tener un gran aliado. En fin, que es lo que yo veo, que no a la guerra. Ya nos metieron en la OTAN por la cara. No, prefiero que no nos metan otra vez en guerras ni en nada por la cara también de todos estos. Y ya está. Y ahora voy a dejarle y a ver si os animáis a hablar. Me parece que Pepa... A ver, sí, yo 3 cosas y seré breve. A ver, es verdad que la Unión de Repúblicas Socialistas se caracterizó por la educación gratuita y que toda la gente allá es importante porque todo el mundo tiene una educación. Cuidado que a partir de los años 40, 1940, el hecho de que toda la población tenga derecho a una educación ha modificado muchas cosas a nivel planetario. Eso por un lado. Por otro, voy a hacer el comentario solamente sobre Cuba. Cuidado, Cuba, los pobres, por razones que no vienen a cuento y que sé de primera mano, lo digo por un médico de allí, cuidado, están cercados. Es decir, no, ahora encima con la pandemia, por ejemplo, lo digo, ellos no tienen derecho a internet, lo tienen el Politburó que tienen allá en Cuba, los señores del partido o el decano de la universidad que sea, pero el ciudadano de a pie no. Todavía van por correo postal, pero ellos envían a todo el planeta, pero ellos no reciben nada. Tú les puedes mandar una carta certificada que se queda allá en el contenedor porque no la pueden entregar, no se la entregan. Eso, cuidado que ahí hay un cerco. Y luego, para terminar, el problema que tiene Europa es la falta de cooperación. Es decir, parece mentira que después de tantos cientos de años, de tantas guerras que hemos sufrido, de estas últimas 2 guerras mundiales, que el continente las ha vivido en sus carnes, no coopera, juega a fastidiar al vecino. Es cierto que España y Francia no se entienden, ¿vale? Que el gas, venían aquí 2 conductos y se quedó en los Pirineos porque, como decía, cuando aquello que África empieza en los Pirineos, porque ese falta de comprensión de los del norte se creen que son mucho más que los de aquí abajo, pero que Europa no ha aprendido la lección de la cooperación. En el siglo XXI toca cooperar y aprender que todos dependemos de todos, que no son, que como decía, no me acuerdo qué escritor, nadie es una isla y nadie vive para sí mismo. Es decir, necesitamos de todos, porque ya es ese concepto que había años atrás de aldea global.
no podemos estar diciendo ahora sí, ahora no. No estamos en el año 1900 ni estamos en el año 1700, estamos en el siglo XXI y la situación es sumamente compleja. Somos muchos miles de millones de personas, todos con derecho a la vida, todos con derechos y también con obligaciones, pero que estamos cogidos en un puño, porque por unos cuantos que están ahí jugando, Europa no está haciendo gala de su antigüedad, de su sabiduría, no está haciendo gala de ella, está ahí como un poco como el avestruz, ¿no? Escondiendo la cabeza. Es mi opinión, ¿eh? Cada uno que diga, pero bueno, ya está, ya está, no hablo más. Vale, gracias por tu opinión, Pepa. A ver, José. Y espera un momento, y los que no habéis hablado, intentar a ver si, qué os parece por lo menos la situación en que estamos en este momento con todo este conflicto que hay. ¿Vale? A ver, José. No, a ver, yo no tanto por el problema de suministro de gas, a lo mejor España jugaría un papel muy importante porque los países no son tontos y saben ya el mercadeo que hay con respecto a los barcos metaneros, ¿no? Que salen de un puerto con destino a un sitio y no saben a dónde van a llegar, porque a medio camino igual pueden hacer un viraje e irse allá a la Quinta Forca no, porque está entre Igualada y La Panarella y el río Noya no tiene suficiente agua, pero bueno, si fuera necesario también lo harían, ¿no? Como había dicho, no tanto porque nosotros, a Dios gracias, tenemos que creer lo que nos dicen, ¿eh? Parto de la base de lo que nos dicen, ya no solamente los dirigentes políticos, que estos son los que menos entienden, sino que los técnicos. España, pues al tener estos 6 puertos con digásemos depósitos de gas, pues podría jugar un papel muy destacado para el suministro de Europa y a lo mejor hasta nos sería rentable por una vez en la vida. Porque evidentemente, como has dicho Pepa tú y como he dicho yo anteriormente, el gaseoducto, si se le puede llamar gaseoducto, que más bien eso es una cañería una cañería de gas que atraviesa los Pirineos, pues no creo que en 4 días hicieran un gaseoducto como es debido, ¿no? Entonces nosotros podríamos jugar, y máxime con las, ¿cómo os digo en castellano las pesas? Es igual, José, dilo en castellano, en catalán. Bueno, con las despesas de gas que tenemos, que supuestamente dicen que tenemos como para aguantar en España bien, con el gas que tenemos, pues como 2-3 meses, perfectamente, pues a lo mejor... Reservas, vale, gracias, Blay. Con las reservas, pues bueno, podríamos jugar un papel, pero es que este en sí no es el... que debe influir para que Francia y Alemania hayan dicho, habían dicho, hey amigos, quietos, paraos, vamos a hablar, esto, lo otro. Sino todo el conjunto de amalgamas la amalgama que se forma, que de una misma cosa se pueden hacer 4 temas diferentes. Empezando, como he dicho, ya digo repúblicas porque la forma de Estado que tienen son repúblicas, que son semipresidencialistas, porque todos los que están metidos en el ajo, no sé por qué, son semipresidencialistas. Vuelvo a repetir, excepto Alemania. Por tu opinión. Sí, a ver, recortada como siempre. A ver, os había pedido que tanto... ¿Qué le vamos a hacer? Ay, Dios mío. A ver, ¿qué opinión tenéis sobre el tema? A ver, Chesca, más o menos por lo que habéis oído,
ya podéis dar más o menos una opinión, ¿qué os parece? Si veis bien que se arme una guerra ahí o no se arme, o cómo lo veis, lo de las reservas de gas, todo esto. A ver, yo todo lo que he oído para mí ha sido bueno, evidentemente, porque lo que oigo o lo que leo en las noticias está tan complicado con cosas anteriores y pasadas que si no he llevado el hilo, pues me quedo más perdida. Y en cambio, con vuestras explicaciones quizás he podido llegar a una buena conclusión. Pero verdaderamente no puedo hablar de esto porque lo ignoro totalmente. Lo que sí sé es que siempre he pensado que después de la Segunda Guerra Mundial, aparte de que hubiera otro tipo de guerras, como puede ser la del virus o las económicas, no concibo una guerra con armamento. Porque como bien ha dicho Pepa, están todos hasta aquí armados. Quiero decirte que yo creo que se colapsaría, o sea, que empezarían todos a tirarse cosas y acabaríamos todos mal. Por lo tanto, eso no lo concibo. Yo pienso que las guerras, a pesar de los sentimientos y de la historia, siempre se han creado por un interés. A lo mejor porque sí que he podido ver pues, un resentimiento, pero siempre y cuando haya habido un interés por medio, si esa guerra pueda salir alguno beneficiado de ello, no ha sido por moralidad o por pensamiento, siempre ha habido un interés. Por lo tanto, me confirmáis de que hay un interés, evidentemente, aparte de toda la historia que puedan tener en sus países cuando eran solo uno y después cuando se separaron y los genocidios que se han creado en esos países ahora independientes, pero lo que no entiendo es por qué nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista que nos pueden ser afectados. Ahí yo me estoy dando cuenta de que somos ignorantes y que dependemos muchísimo de otros países y de otros gobiernos y que eso puede perjudicarnos. Es decir, a lo mejor si no necesitáramos gas o que el de Argelia tuviéramos suficiente, a lo mejor nos tomaríamos el tema de estos dos países ahora en conflicto de otra manera, pero como nos afecta, pues entonces lo tenemos en cuenta, ¿no? O sea, el hecho de, quizás me puedo quedar en el conocimiento de que nuestros gobernantes tienen en sus manos pues muchas más cosas aparte de nuestra calidad de vida, ¿no? Es la única conclusión que puedo sacar, porque no hay más. No puedo decir nada más, Paqui. Es un tema perdido para mí, lo siento. Gracias, Iesca. No, está bien. A ver. José, ¿me dejas que termine de dar la opinión a estas dos chicas y ya terminas tú, ¿vale? Entonces un resumen. Cristina. Bueno, he estado mirando el mapa y entonces no tengo, hay una cosa que no la tengo clara. Ay, perdón. Bueno, y entonces, porque se ha dicho que esta supuesta que los rusos quieren quedarse quedarse con Ucrania, ¿no? O invadir Ucrania para, bueno, lo mismo, para quedarse con su territorio, porque les interesa, porque sale al Mar Negro. Pero yo veo aquí que hay un trozo de Rusia, lo veo en el Atlas, que también da al Mar Negro. No sé si es que el Atlas es muy antiguo, o veo aquí la república que es esta de Crimea, que es la que ahora es rusa, y que es por donde Rusia sale al Mar Negro. Pero también veo otro trozo que toca el Mar Negro, no sé. ¿Nos puedes presentar el mapa, a ver si lo podemos ver? Pequeña, no se va a ver, esto no se va a ver. No, no se va a ver, vale. Pero yo no sé, a lo mejor es que ha cambiado las fronteras. Puede ser que hayan cambiado las fronteras entre ellos. Bueno, esto era lo único que quería decir. Y después también otra cosa que he leído aquí en el diario, que es que aparte de que pueden haber guerra, también dicen que los rusos que podrían hacer otras maneras alternativas de invasión.
que sería, por ejemplo, dando, ahora lo leo del diario, dando un soporte a operaciones lideradas por rebeldes prorrusos, o reconociendo la independencia de Donetsk y Lungasan, que son dos ciudades rusas, desde donde los habitantes ya tienen pasaporte ruso y han adoptado el rublo como moneda oficial. Pues nada, gracias, Cristina, por tu comentario. Marta. Marta, tienes que abrir el micrófono. Yo sintiéndole en el alma, la verdad es que desconozco todo el lío que ha habido. Bueno, que sí que lo he oído, pero lo que tengo claro es que esto viene de lejos, no de ahora, y no me conozco la historia, porque aquí hay mar de fondo que no he vivido. Pero claro, es que Rusia es mucha Rusia, ¿eh? Y con muchas ansias de poder. Entonces, enfrentarte a Rusia, pues has de tener los bien puestos, porque si no, lo que ha dicho antes Pepa, de que Europa tendría que unirse y colaborar entre nosotros, sí que lo tengo claro, pero con Rusia de por medio lo veo muy difícil, ¿eh? Pero muy difícil. Y no puedo decir mucha más cosa porque es que además he tenido 2 llamadas de teléfono, me he perdido la mitad de la charla hoy y no sé más. Y espero y deseo que no haya guerra, porque además es que me extrañaría que hubiera guerra con armas y con todo, habiendo 300.000 maneras de hacer guerras de formas más civilinas en estos momentos. Pero bueno, ya veremos el desenlace total. Vale, gracias, Marta, por tu... Vale. Bueno, pues vamos a terminar. Pues si ya no hay más palabras, José, nos haces un pequeño resumen. Bueno, sí, está Marta, que quiere decirnos algo también. Que diga. Vale. Marta. Pues, no, que supongo que la Marta se refería, y que eso es el miedo que tiene la gente, ¿no? Que no es solo las guerras tal como las entendíamos, ¿no? De la destrucción como en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, que son los ciberataques, ¿no? Que eso pueden colapsar un país. Ciberataques quiere decir un país sin internet durante un día. Y eso, vamos, eso es letal, vamos. Os lo digo yo, vamos, es que es así, porque la mayoría de cosas somos dependientes de las redes. Y entonces, bueno, eso es pánico lo que se tiene, porque la mayoría de máquinas y todo funcionan así. bueno. Y bueno, esa es otra de las partes de la OTAN, no tan solo las bases militares, sino gente que está preparada pues para evitar que eso pase. Es como un espionaje a nivel cibernético. Y eso no se habla mucho, pero de existir existe. Y es pánico, ¿eh? Lo que hay, pánico. Pues, gracias, Marta, por abrirnos la mente en ese sentido, que no lo habíamos pensado. Bueno, al menos nadie lo había dicho de momento, que yo sepa. A ver, José, si quieres terminar tú con el tema. A ver, a medida que se va hablando te vienen cosas, ¿no? A ver, guerra, lo que se dice guerra a cañonazos, a escopetazos, a pistolazos, ya hace años que está. O sea, hay más de 8.000 muertos en lo que son las 2 repúblicas que ha dicho Cristina y lo que fue Crimea. O sea, esa guerra ya está. Pero después, una cosa que ha dicho Paquita, me parece que ha sido Paquita. A ver, los chinos ya les va bien todo este festival. Los chinos están dejando que Estados Unidos diga la que diga, pero los dueños soberanos del mundo, en cierta manera, si no los soberanos económicos, son los chinos, que tienen la deuda de medio universo.
La deuda española la tienen los chinos, la deuda francesa la tienen los chinos, y así subimos y por América y todo eso, con lo cual a ellos ya en sí les va bien. Nos tienen agarrados por una cosa, por una parte anatómica que tiene el varón, bueno, el animal macho entre las patas o las piernas, ¿vale? Según el animal que sea. Con lo cual a ellos ya les va bien. El paripé que ha hecho Estados Unidos en las Olimpiadas de Pekín, o Beijing, como se tiene que decir ahora, a ellos se les rampampinfla, porque media deuda de Estados Unidos también la tienen comprada a los chinos. Con lo cual, a la larga, los chinos, aunque se quejarán los norteamericanos, pero los norteamericanos harán lo que digan los chinos. Pero más allá, como el anunciado pone, es la testosterona que le están echando estos dos mastodontes que son Estados Unidos y Rusia. Porque ya no tanto hemos hablado de la OTAN, pero aquí la OTAN no puede hacer nada. Porque en sí, para que interviniera la OTAN, tendría que haber un Estado que forma parte de la OTAN ser invadido por otro Estado. Pero como Ucrania no pertenece a la OTAN, pues la OTAN no puede hacer. No sé si habéis escuchado las declaraciones que ha hecho el secretario general de la OTAN. Están diciendo, bueno, nosotros, pues bueno, tampoco es que pintemos mucho en la historia, porque son dos países que no forman parte de la OTAN, o mejor dicho, 3 países que no forman parte de la OTAN que se están peleando. Nosotros lo vemos desde fuera. A lo mejor con la excusa de que van a proteger, van a ver qué es lo que pasa, pues envían barcos y aviones, como está haciendo, que la OTAN le ha dicho a España, tú, 3 barcos para allí y 20 aviones para allí, y a Francia le habrá dicho, pero nada más, no se puede meter de lleno. El problema, bueno, vuelvo a decir que es de testosterona y de reminiscencia, y ahondando con lo de la Cristina, hasta de resiliencia por parte de una sector de la población ucraniana que se siente parte de Rusia. Y es en sí lo que estoy viendo yo. Y a raíz de todo este sarao, los europeos recibimos las hostias. No tanto nosotros, a lo mejor, porque como siempre nos han considerado africanos, pues no nos van a venir las hostias gordas, pero sí que alguna que otra hostia nos vendrá. Y perdón por lo de las hostias, tenía que haber dicho bofetadas. Vale, bueno, pues nada, ya lo dejamos aquí. Y la semana que viene pues ya seguiremos en otro tema que, bueno, ya os lo he dicho antes. Y que bueno, que paséis un buen fin del domingo. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Chao, chao. Hasta el domingo. Venga. Chao. Chao, Hitler. Adiós.